Hola, estamos en KBB Joyas. Yo soy Katherine y hoy haremos unas arracadas con motas muy padres que están de moda. Estas que son de abanico y también otros que tenemos con estas clásicas con alambre. Para materiales que vamos a necesitar es una tira de cristal del número 2 milímetros, alambre de número 26, es de los más delgaditos, las arracadas chiquitas para la que nos gusta más chiquito y grandes para las más atrevidas que les gustan grandes. Vamos a necesitar argollitas y eso es todo. Vamos a iniciar insertando el cristalito de 2 milímetros al alambre de número 26. La forma más rápida es así, pero si no podemos de uno por uno está perfecto. Si quisiéramos que estuviera combinado, en este momento metemos bolita y un cristal, bolita y un cristal. O si es de varios colores es igual. Bueno, yo aquí ya tengo varios en mi alambre. Lo único es que voy a abrir la argollita. Mido lo de un dedo y voy a tratar de que todas las vueltas estén igual de apretadas y sean continuas. Si se encimó poquito del alambre, mejor hay que regresar y volver a hacerlo, porque se ve muy mal y si se ve. Entonces ya que me terminé el pedacito de alambre que me queda, voy a aplanar poquito la punta, para que me quede totalmente derechita. Me voy hasta el inicio y aquí voy a sostenerlo. Meto un cristalito, lo sostengo con el dedo. Si no lo sostengo, esta parte se va hacia abajo. Bueno, no siempre, pero sí puede que se vaya hacia abajo. Dejo la parte abierta para que sea más fácil que el alambre pase. Otra más. Bueno, así me voy a seguir hasta terminar todo el contorno de mis dos arracadas. Aquí voy a continuar con el engarzado para completar toda. Cada que le estamos dando vueltas, sostenemos con el dedo índice para que no se nos mueva. Y las vueltas son firmes, apretadas. No jalen de más, sí apretado, pero no hay que jalar de más porque este alambrito es muy delgadito. Y pues también es muy fácil que se pueda reventar si jalamos de más, pero es el más adecuado para este trabajo ya que es muy moldeable y suavecito. Y el cristal que estamos utilizando de 2 milímetros es muy chiquito, su orificio es muy chiquito, entonces este es el mejor para eso. Cada que armo vueltitas hay que empujarlo hacia el frente para que queden más pegadas y luzcan más bonitas. Aprovecho para decirles que todos los materiales los tenemos aquí en tienda, en KBB, estamos en Cancún. Les agradecería muchísimo que nos regalaran un like, si les gusta, si no les gusta también. Sugieran si necesitan que les enseñe otra cosa, algo en especial, que tengan algún evento, algún color de vestido. Bueno, aquí ya terminé con esta. Le voy a dar varias vueltas al alambre, aquí ya sin piedra. Aquí la dejo, aunque tengo todavía, pero la dejo de este lado. Son vueltas hasta llegar aquí al cierre de la arracada. Hasta que lleguemos a ese punto vamos a dejar de dar vueltas con el alambre. Esta parte es importante que quede, porque recuerden que si no es difícil abrocharse la arracada. Estas están delgaditas de por sí. Aquí estiro un poquito
y cortamos al ras. Con una pincita plana, como esta, hay que esconder esta puntita para que no se nos atore en el cabello o en la ropa. Luego se puede abrir por eso. Aquí ya quedó. Esta partecita hay que hacer que desaparezca este cachito. Este es nuestro remate. Igual con la pinza plana en la puntita que la tapo. Me voy hasta el frente. Aquí voy a medir con la otra que si estén iguales, como aquí que tiene como un poco más de vuelta se las voy a quitar para que queden iguales. Aviento mis cristalitos que ya están dentro del alambre, los sostengo con el dedo índice, doy vuelta firme, pero no súper fuerte porque se puede reventar. Los invito a todos los que nos estén viendo a que se suscriban a mi canal. Voy a tratar de subir cosas padrísimas que les sirvan, que les gusten, que estén de moda. También tenemos una página de Facebook, tenemos Instagram. Por ahí las podemos seguir comunicando, lo que necesiten. Hacemos envíos a todo México y Estados Unidos. Como siempre, mi consejo es que no se queden con las ganas de hacer las cosas y se atrevan, aunque crean que no pueden. Uno nunca sabe de qué es capaz hasta que lo intenta. Así que inténtenlo, chicas. Pero siempre hay que estarlo sujetando bien, dándole toquecitos al alambre. Con estos deditos de acá me ayudo a empujarme el alambre a que no se me vayan todos los cristales. Aquí se utiliza toda la mano. Todos estos sujetan, estos hacen pincita y estos de aquí también sujetan. Importante que empujarlo hacia el frente todo el tiempo para que se cubra perfecta toda la arracada. Hay que cubrirla toda. Las vueltas aquí son apretadas y pegaditas una con otra hasta llegar a esta partecita. Ahora a este le voy a poner unas motitas que nos llegaron nuevas. Están muy lindas. Nomás la argollita. Estas motitas todavía no tengo el video, pero ya lo voy a hacer para que las puedan hacer. Y si no, pasen aquí a comprarlas. Es muy importante que la argollita siempre esté pareja donde es su corte, que no esté ni más resaltada ni más cargada hacia un lado que el otro. Las argollitas siempre hay que abrirlas con dos pinzas o con la mano, pero pues ya después la uña se te lastima, así que lo recomiendo más con dos pinzas. A veces pasa que estas argollas están muy duras y no llegan, entonces lo que tienes que hacer es como empujarlo hacia adentro. O sea, aquí empujas hacia adentro y luego dejas que tope, empujas hacia adentro y luego dejas que tope. O sea, de esa forma te quedan bien. Ahora las vamos a hacer con estas chiquitas. Siempre igual la primera vez que abres las arracaditas, está muy cerrado esto. Cuesta un poquito de trabajo, pero con la pinza lo puedes aplanar, hacer más recto y ya. A este le aventamos mucho cristal y como que hiciera una espiral. No importa ahorita que no quede bien.
Nada más hay que ponérselas así y después con el dedo lo empujas. Entonces se van juntando. Y de aquí otra espiralita le queda y se van juntando. Este no lo voy a terminar hasta acá porque le voy a poner una motita de abanico como estas que utilizamos aquí. ¿Cómo está? Entonces necesitamos dejarle el espacio, las vueltas pegaditas. No me quedan tan pegaditas, pues las recorro. Que quede pegadito. Y le vamos a poner alambre hasta llegar al final del cerrado de la arracada. Si no lo llegas hasta el cerrado, pues este se va a mover. Podrías ponerle unas gotitas de pegamento y no llegarle hasta acá para no, si no quieren utilizar tanto alambre, pero también le da un toque bonito que en la parte de atrás tenga como rayitas. Se ve bonito. Medimos lo de esta partecita y con este lado cortito empezamos a darle las vueltas, siempre firmes, jamás encimadas. Eso como que se ve mal hecho. Sí, se quedan encimadas, se ve más bonito así, más fino el trabajo. Ahora medimos. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, falta 1. 5 vueltas. Y ahí dejo lo que pasen los cristales para atrás. Una argollita. Estas argollitas son de 8 milímetros y esta de 6 milímetros. Hay que empujar hacia adentro y que pegue bien. Listo. Terminamos. Les voy a enseñar todos los que hicimos. Estos son con la motita que ya habíamos trabajado. Y estas las tenemos así en la tienda para que pasen por ellas. Muchas gracias por ver el video. Estos son los aretes. Espero les gusten y escríbanos. Aquí nos vemos.